Trump se encontraba haciendo campaña rodeado de gente que lo apoya. A lo lejos, un joven de 20 años llamado Thomas Matthews sube a la terraza de una construcción y se prepara para disparar. Los espectadores lo notan y lo graban a la par que le advierten a la seguridad que tiene un arma. Thomas acciona el gatillo y al momento de escuchar los disparos, Trump se lleva la mano a la oreja y se agacha. Un francotirador rápidamente elimina a Thomas. El servicio secreto intenta evacuar a Donald, pero este se detiene un momento y con la oreja manchada de sangre por el roce de las balas, levanta el puño en señal de fuerza y grita: ¡luchen! ¡Luchen! La pregunta aquí es si hay una conspiración en su contra, es un lobo solitario o todo esto fue planeado por el mismo Trump para subir su popularidad. Cosa que, por cierto, planeado o no, ha sucedido. ¿De dónde salió? ¿Por qué es millonario? ¿Y cómo alguien tan polémico como él logró ser presidente de Estados Unidos sin tener nada que ver con la política? Bueno, esto en parte se debe a algo llamado la sociedad del espectáculo. Donald Trump nace un 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Es el cuarto hijo del empresario de bienes raíces Fred Trump. Pero para poder entender bien por qué Donald Trump actualmente es como es, tenemos que entender cómo era el hombre que lo crió. Su padre. Él creció en un ambiente de bastante abundancia, ya que el abuelo de Trump emigró desde Alemania a los Estados Unidos, donde se hizo rico a través de diferentes hoteles y restaurantes. No obstante, cuando Fred tenía tan solo 12 años, su padre murió a causa de la epidemia de la influenza que azotó el país. Así es como el pequeño Fred se vuelve responsable de la familia y comienza a trabajar. Con el capital que su padre ya tenía, fue comprando y vendiendo propiedades, acumulando más dinero y aumentando su patrimonio de manera exponencial. Estas propiedades estaban ubicadas principalmente en Brooklyn y Queens. El tiempo pasa y tan solo unos años después, la familia Trump ya era una de las más ricas de todos los Estados Unidos. Más o menos así se veía la casa en la que Donald Trump creció de pequeño. Contaba con nada más y nada menos que 23 habitaciones y alrededor de 9 baños. El papá de Donald tuvo una vida muy peculiar y económicamente exitosa y quería que su hijo fuera igual o mejor. Así que desde pequeño le enseñó que la vida era una competencia, en la que tienes que esforzarte, en la que tienes que luchar y en la que tienes que ganar, porque nadie recuerda a los segundos lugares. El mismo Donald Trump relata que la relación con su padre desde pequeño fue una de negocios y que su padre constantemente les decía que estaba en la sangre de los Trump ser exitosos. Además dice que desde pequeño les inculcó la idea de que en el mundo solo hay dos tipos de personas: perdedores o asesinos. Como Donald era un niño extremadamente bully y rebelde en la escuela, a los 13 años es enviado a la Academia Militar de Nueva York debido a un altercado en la escuela. Pero irónicamente termina saliendo de la Academia Militar con uno de los mandos más altos que podía alcanzar. Saliendo de la preparatoria militar, asiste a la Escuela de Negocios de Wharton de la Universidad de Pensilvania, donde estudia economía con un enfoque en el sector inmobiliario. Una vez que se gradúa, Donald se convierte en el favorito para suceder a su padre en el negocio, después de que su padre viera en él a alguien más capaz que su hermano mayor, quien queda devastado a causa de este rechazo por parte de su padre y entra al mundo del alcoholismo, del que nunca logra salir. Fred, el hermano mayor, fallece, lo que marca la vida de Donald, quien a partir de este punto evita el alcohol y el tabaco el resto de su vida. A pesar de la considerable fortuna que había salido del negocio de su padre, el joven Donald debe empezar a trabajar en la empresa de su papá desde los puestos más bajos para que ir subiendo de rango fuera cuestión de mérito y no simplemente nepotismo. En poco tiempo toma control de la empresa, la cual rebautiza con el nombre de Organización Trump y le da un giro al negocio familiar. Este originalmente se enfocaba en unidades residenciales en Brooklyn y Queens, pero gracias al hambre que sentía, Donald dedicó su esfuerzo a grandes proyectos, demostrando su ambición y fe en su propia proeza empresarial. Comienza a ser una persona aún más reconocida y aún más mediática debido a que se mete en constantes problemas con el Estado por maniobras fiscales al borde de lo legal, pero aún así logra siempre salir bien parado. Esta manera de abordar sus problemas está altamente influenciada por un muy famoso abogado llamado Roy Cohn, a quien conoció en una discoteca de la época y con quien entabló una gran amistad. Es importante mencionar que junto con su padre, Roy será una de las personas más influyentes en la vida de Trump. Este abogado, quien era conocido por ser manipulador y carente de escrúpulos, en una plática le comentó a Trump lo siguiente: incluso cuando pierdes, ganas. O sea que no importa si pierdes, mientras tú no lo admitas, no será una derrota. Esto sumado a la idea que le metió a su padre de solo existen dos tipos de personas, perdedores o asesinos, y todo lo que ha vivido, posiblemente moldean la mente de Trump y la convierten en todo lo que estamos a punto de ver. Y por cierto, fue este mismo abogado quien ayudó a la empresa de los Trump a lidiar con una demanda por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por discriminación. Así es, esta empresa fue demandada por discriminación ya que se negaron a alquilarle o venderle propiedades a gente afroamericana por el simple hecho de haber nacido con otro color de piel. No les decían que no directamente, pero los entrevistadores ponían algunas marcas en los currículums para que los encargados de decidir si era un candidato apto a rentar supieran que se trataba de alguien afroamericano y en caso de ser así, negarles la entrada a la vivienda. Durante este
periodo entre los 70s y 90s, Donald Trump dedicó su esfuerzo a grandes proyectos, demostrando su ambición y la fe que tenía en su propia proeza empresarial. Construyó en la Quinta Avenida de Nueva York la que es ahora su propiedad más famosa, la Torre Trump, de 68 pisos. Es aquí donde comienza a establecer su marca al nombrar sus proyectos con el apellido familiar. A la Torre Trump le siguen Trump Place, Trump World Tower, Trump International Hotel and Tower, entre otros. Solo para entender el alcance de la organización Trump, hay torres Trump en Bombay, Estambul y Filipinas, pero todo esto comenzó por la Torre Trump. Esta se convierte en algo extremadamente mediático y la gente la visita como si de una atracción turística se tratase. Obviamente, este edificio le dio aún más popularidad a él y a su apellido y rápidamente entendió la importancia de construir una marca personal, así que eso hizo. Empezó a ir a los mejores clubes rodeándose de personas famosas y asegurándose de que hubiera fotógrafos que capturaran el momento. Y no solo personas famosas, sino que cualquier mujer hermosa que pudiera aportar a la imagen que Donald quería conseguir era bienvenida en su mesa. De esta manera logró posicionarse como una celebridad más en la escena neoyorquina. Esto, aunque quizás Trump no lo sabe, va muy de la mano con un fenómeno llamado la sociedad del espectáculo. Quiero que recuerdes bien esto porque será importante. Este poder que la cobertura mediática le da lo usará en tan solo algunos años para hacer algo mucho más grande: lanzarse por la presidencia de Estados Unidos. Y verás cómo las estrategias que ha aprendido hasta ahora las volverá a usar cuando incursione en la política. Por estos años también se casa con su primera esposa, Ivana Selnikova, una atleta y modelo checa. La pareja tiene 3 hijos: Donald Jr., Ivanka y Eric. Este matrimonio y sus tiernos hijos le dan aún más popularidad a Trump, ya que los medios no paran de hablar de la pareja. No obstante, Ivana termina pidiéndole el divorcio a Trump debido a la infidelidad de Donald con la modelo Marla Maples, quien se convertirá en su segunda esposa. Y ahora, ¿cómo es que Donald pasa de ser un magnate de los bienes raíces con shows de televisión y fama nacional a adentrarse en la política? Bueno, esto en gran parte se debe a su amigo Roy Cohn, el abogado del que les hablé hace un momento. Él fue una de las personas que lo apoyó en la idea de que era una persona con potencial en la política. Poco a poco, Trump iba metiendo en sus entrevistas algunos comentarios sobre el estado actual del país, de que había que cambiar las políticas, y convertía sus discursos en un tema político, por lo que todos ya especulaban que deseaba entrar al mundo de la política. Pero no fue hasta finales de los 1980s que Trump fue visto en una convención del Partido Republicano. Ahí Trump fue entrevistado y declaró que si se postulara a la presidencia tendría unas muy buenas posibilidades de ganar. Por ese entonces, Trump también incursiona en el mundo del entretenimiento y los shows de televisión. Desde 1996 hasta el 2015 fue propietario de los concursos de belleza Miss Universo, Miss USA y Miss Teen USA. En 2003 estrenó un reality show de la NBC llamado The Apprentice, El Aprendiz, en el que los concursantes competían por un puesto directivo en la organización de Trump. Presentó el programa durante 14 temporadas y en un formulario de declaración de la situación financiera declaró que la cadena le había pagado un total de $213 millones durante su emisión. Durante este periodo también se enfoca en crecer aún más su marca personal, poniéndole su apellido a cualquier cosa que gritara lujo. No solo lo hace con torres, sino que también con yates de cientos de millones de dólares, con jets privados, casinos, botellas de vodka, botellas de agua, filetes de res, hoteles y hasta campos de golf. Pero es aquí cuando pasa algo trágico en la vida de Trump. Uno de sus compañeros más fieles, el abogado Roy Cohn, tiene graves complicaciones de salud por VIH. Cada vez se le ve peor en las entrevistas y los medios preguntan si tiene el virus, pero él siempre lo niega. A Trump se le ve con él en una fiesta de cumpleaños de Roy que sería su última. Su salud se complica aún más y, en consecuencia, Trump decide alejarse de él. Parecía que a pesar de que Cohn estimaba mucho a Donald y a su familia, Trump simplemente lo veía como una relación más transaccional. Roy Cohn finalmente fallece en 1986. Trump fue visto en su funeral, pero se quedó atrás y se fue temprano. Algo que me pareció fuertísimo es que cuando este abogado murió, uno de los amigos de Roy se quedó con unos gemelos de diamante que Trump le había regalado como agradecimiento por sus años de servicio. Pero cuando este amigo mandó a tasar los diamantes, el experto le dijo que el regalo que Trump le había dado a su amigo y abogado por tantísimos años de servicio era completamente falso. Los diamantes no valían nada. Trump continúa coqueteando con la política hasta que, para sorpresa de muchos, en el año 2000 se presenta en las elecciones como candidato de un partido pequeño. A pesar de no contar con experiencia en la política, su popularidad le gana 15,000 votos en las elecciones primarias del partido en California. Desde un comienzo, su posición política se vio plagada de crítica pública. Uno de los primeros escándalos fue cuando Barack Obama gana las elecciones del 2008 y toma la presidencia. Este hecho enfurece a Trump, quien se convierte en uno de los miembros más ruidosos del movimiento Birther, el cual cuestionaba el hecho de que Obama hubiese nacido verdaderamente en Estados Unidos. De no haber nacido ahí, tendrían que quitarle el cargo como presidente. Trump continúa pidiendo repetidamente a Obama que haga público su certificado de nacimiento en formato largo, cuestionando si el presidente en verdad nació en Estados Unidos. A final de cuentas, Obama se ve forzado a publicar el documento para apaciguar las acusaciones. Es importante mencionar el evidente trasfondo racista que carga el movimiento Birther, pues es un intento de negar la validez de la presidencia bajo preceptos absurdos y ridículos del primer presidente
presidente afroamericano que Estados Unidos ha tenido y el único hasta ahora 2024. ¿Y qué pasó? La acusación es desmentida poco tiempo después. Obama nació en Hawái, territorio estadounidense. Pero este no es el único escándalo que Trump había tenido con este tema. Allá por 1989, en Nueva York, hubo un caso de abuso sexual a una chica llamada Risha Mailey, quien corría por Central Park. Los acusados fueron un grupo de jóvenes, por no decir niños, afroamericanos. No se tenían pruebas reales, pero fueron orillados a confesar. Donald Trump fue una voz sobresaliente contra los jóvenes acusados. Su repudio hacia ellos llegó a ser tan extremo que publicó anuncios en múltiples periódicos, incluido el New York Times, pidiendo que volviera la pena de muerte para ser recibida por estos jóvenes. Le preguntaron si no estaba siendo prejuicioso con los acusados. Él respondió que no, pero sostuvo que si eran declarados culpables y la víctima moría, deberían ser ejecutados. Al final del caso se descubrió que estos jóvenes eran totalmente inocentes. En junio de 2015, Trump anuncia su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos como republicano. Su discurso de lanzamiento es sumamente polémico por sus comentarios controvertidos sobre los inmigrantes mexicanos, a quienes se refirió como violadores y criminales. Este discurso polarizó a la opinión pública y marcó el tono de su campaña. La campaña de Trump inicia bajo el lema de Make America Great Again. Hagamos a América grande de nuevo. Promete a sus seguidores fortalecer la economía estadounidense, construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos como protección contra la inmigración de mexicanos y otros latinoamericanos y prohibir temporalmente el paso a personas musulmanas al país. Sin embargo, junto a toda la tensión negativa que atrae, su candidatura también recibe un gran apoyo por parte de los estados más conservadores. De esta manera, Trump se convierte en el candidato presidencial del Partido Republicano. Su campaña recibe una cobertura mediática nunca antes vista. El hombre sabe que es una persona mediática y sabe que los comentarios polémicos que diga y las acciones que haga le traerán mucha cobertura, así que aprovecha su experiencia para salir en todos lados. Finalmente llegan las elecciones de 2016 y la presidencia de Estados Unidos se juega entre Trump y Hillary Clinton. El mundo no cree que un empresario millonario con tintes racistas y con cero experiencia en la política pueda ganar las elecciones, pero para sorpresa del mundo entero, Trump gana las elecciones y se convierte en presidente. Unos meses después es nombrado como persona del año por la revista Time y Forbes lo nombra como la segunda persona más poderosa del mundo. Y a ver, ¿por qué alguien así ganó uno de los puestos más importantes y poderosos del mundo? Bueno, obviamente esto es multifactorial, pero en mi opinión se debe principalmente a tres cosas: la polarización, la nostalgia y un fenómeno llamado la sociedad del espectáculo. Primero, Trump polarizó a la sociedad creando una narrativa de nosotros contra ellos, es decir, nosotros los estadounidenses contra ellos, los inmigrantes. Le adjudicó la gran mayoría de los problemas en el país a ellos: la delincuencia, la pérdida de empleos, la mala administración de los impuestos, etc. Y prometió implementar políticas para eliminar este problema. Así es como señaló el veneno y después ofreció el antídoto, dándole a la gente una solución simple a un problema extremadamente complejo. Después apeló a la nostalgia de volver a tiempos mejores con el eslogan "Volverá a ser América grande de nuevo". Este es un eslogan perfecto para cualquiera de nosotros que quiere tiempos mejores, especialmente si estos ya son conocidos. Y por último, el tema de la sociedad del espectáculo. Pon atención porque aquí nos ponemos técnicos. Guy Debord, en su obra La sociedad del espectáculo, analiza cómo en las sociedades contemporáneas, especialmente las capitalistas avanzadas, el espectáculo se convierte en la principal forma de relación social. En su libro tiene una frase que describe a la perfección lo que Trump hizo para ganar: lo que aparece es bueno y lo que es bueno aparece. Esta cita refleja cómo la realidad y el valor se definen por la representación y la visibilidad en la sociedad del espectáculo. La lógica de la sociedad del espectáculo, según Debord, transforma todo en imágenes y estas imágenes a su vez definen lo que es considerado valioso y real. En este sentido, mientras Trump siga apareciendo en los medios, mientras siga estando en la boca de todos, no importa de qué forma, su popularidad crece y la imagen de él se engrandece, opacando la de cualquier otra competencia. Desde este punto en adelante, la vida de Trump se ve envuelta en un sinfín de polémicas, como haber sido visto con hombres que estuvieron involucrados en trata de personas. Pero antes de recapitular las polémicas, vamos a hacer un recuento de lo que algunas personas catalogan como los logros de su mandato. Los ingresos de las familias de clase media aumentaron 5 veces más que durante la administración anterior, la tasa de desempleo más baja en 50 años, se alcanzaron cifras récord en el mercado de valores, firmó la ley de reducción de impuestos, autorizó 28,000 millones en ayuda para los agricultores, rescató la economía estadounidense con casi 3.4 mil millones en alivio, aseguró la frontera sur de Estados Unidos, reformó el Departamento de Asuntos de Veteranos e hizo inversiones en salud para detener la crisis de opioides. Estas fueron algunas de las más destacadas según la página oficial del gobierno estadounidense.
estadounidense, pero en realidad hay muchísimas más. Y ahora sí, vamos con las polémicas. La verdad son tantas que si las menciono todas jamás acabaría, pero aquí te van unas de las más populares. La construcción del muro y las decenas de denuncias por acoso sexual y audios filtrados con comentarios extremadamente machistas. Fue criticado por recortar presupuesto a los principales programas médicos sociales como Medicare y Medicaid. Y siguiendo esta misma línea de salud, su gobierno fue señalado por ser uno de los países con más muertes por COVID debido a la mala gestión del mismo. Además, fue señalado por tener una estrecha amistad con Jeffrey Epstein, un hombre con cargos por operar una red de trata de personas en su isla privada. Epstein invitaba a personas poderosas a fiestas privadas en las que se cometían actos atroces. Donald Trump fue visto múltiples veces en los eventos sociales de la mano con este hombre. Claramente, el haber estado con él no significa que haya sido cómplice o haya sabido de esto, pero la gente lo ha señalado. Durante la presidencia de Trump también hubo un escándalo por la implementación de la política conocida como tolerancia cero, que resultó en la separación de niños migrantes de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México. Y Trump volvió a ser objeto de polémicas cuando influyó en sus seguidores para que tomaran el Capitolio de los Estados Unidos porque pensaba que había irregularidades en la victoria presidencial de Joe Biden. Y no podemos no mencionar su más reciente evento, su intento de asesinato, el cual mucha gente piensa que se trata de un show completamente planeado. Y ahorita te voy a explicar por qué piensan esto. Trump se encontraba tranquilamente en Pensilvania haciendo campaña entre una multitud de gente que lo apoya. A lo lejos, un joven de 20 años llamado Thomas Matthews sube a la terraza de una construcción y se prepara para disparar. Los espectadores lo notan y alertan, pero el servicio secreto se ve demasiado lento. Thomas acciona el gatillo y al momento de escuchar los disparos, Trump se lleva la mano a la oreja y se agacha. El servicio secreto lo rodea y al darse cuenta de que se trata de un atentado, lo sacan de ahí. Sin embargo, Donald se detiene un momento y con la oreja manchada de sangre por el roce de las balas, levanta el puño en señal de fuerza a la vez que grita: ¡luchen! ¡Luchen! Sus seguidores se levantan eufóricos y vitorean su nombre. Desafortunadamente, 2 personas perdieron la vida en el atentado y 2 más se encuentran gravemente heridas. El culpable murió segundos después de su acto por un disparo brindado por el servicio secreto. Muchas personas, después de ver este suceso y después de ver esta icónica foto tomada en el momento del atentado, llegaron a creer que esto no se trató de un lobo solitario con ganas de aniquilar al presidente, sino que en realidad todo fue un montaje. ¿Y por qué creen esto? Bueno, porque la historia ha demostrado que este tipo de actos aumentan la popularidad del político en cuestión. Algo muy similar le ocurrió al presidente Jair Bolsonaro allá por el 2017. Su principal adversario era Lula Silva. Mientras Jair se encontraba en un mitin, un fanático religioso llegó a apuñalarlo, lo que provocó que perdiera gran parte de su sangre. Este logró salvarse, aunque con muchos daños en sus órganos. Lo sorprendente viene ahora. Gracias a este suceso, la popularidad de Bolsonaro se disparó por las nubes. Y un caso similar le sucedió a Ronald Reagan. Él ya era presidente de los Estados Unidos, pero después de sufrir un atentado que casi termina con su vida, su popularidad subió 22 puntos. Este incremento también lo está viviendo Trump en el 2024. Su imagen como político jamás había estado tan sólida. Esto es por lo cual muchas personas creen que se trató de algo montado, pero la gran mayoría de la evidencia indica lo contrario. Alguien quería asesinar a Trump. ¿Y por qué este tipo de sucesos aumenta la popularidad de estas personas? Bueno, porque en primera instancia los convierte en mártires. En lo simbólico pareciera que hay una fuerza que intenta callar a esta persona. Y esto llega a validar y a engrandecer las propuestas e ideas del candidato. Las propuestas e ideas del candidato adquieren más peso porque pareciera que son lo suficientemente grandes como que para que haya gente que no quiera que asuma el poder. Y además es que alimenta un mito heroico. Una persona estuvo muy cerca de la muerte, una bala le rozó como si fuera un milagro y a pesar de esto se mantiene firme y determinado a seguir. Pues bueno, es muy difícil no conmoverte por esto. Para muchas personas este es el hombre que salvará al país y hará que sea una nación próspera de nuevo. Para otros no es más que alguien mentiroso que solo vela por sus propios intereses. Pero me gustaría saber lo que piensas tú al respecto. En mi opinión, sea la clase de persona que sea, yo espero que si llega a ganar desempeñe una buena labor y mejore las condiciones de vida de los suyos y del mundo, considerando el poder que tiene Estados Unidos y cómo está el clima político mundial actualmente. Porque en esencia me parece que eso es lo que cualquier persona en una posición de poder debería de hacer: ver por el bien de los demás.